tema del New York Times porque me parece que si hay algo de lo que no ha cambiado y se ha convertido en algo mucho más feroz, si lo hacemos en una comparación, en un comparativo con 2006, que fueron justamente medios de comunicación los que, junto con otros poderes fácticos, y ahora más que nunca lo vemos, Estados Unidos interviniendo, Estados Unidos hostigando, persiguiendo, tratando de encontrarle algo al presidente López Obrador. Y yo decía ayer en el monólogo que durante 18 años fue hostigado de manera muy fuerte y feroz por la DEA o por algún poder, algún factor de poder de Estados Unidos, no necesariamente la presidencia, pero hostigando a Andrés Manuel López Obrador para encontrarle algo y no pudieron. Por eso no pudieron impedir que fuera candidato ni en 2006 ni en 2012 y tampoco pudieron impedir que fuera presidente en 2018. Pero hay una línea que sigue siendo la misma, pero que ahora la vamos viendo de una forma distinta porque el trabajo que ejerce es distinta. En 2006 era incluso un muro de contención de que no aparecieran en sus medios, en sus canales nacionales, la respuesta de, en ese momento, la campaña de Andrés Manuel López Obrador ante la guerra sucia del peligro para México, ¿no? Hay una anécdota ahí de que durante varias semanas no, por una cuestión administrativa, no entró el pago, no entró los spots que respondían a la guerra sucia de qué íbamos a hacer Venezuela y del peligro para México, ¿no? Por otro lado, pues completamente ahí veíamos a los medios de comunicación cada vez reduciendo más a López Obrador, aunque era el que estaba puntero en las encuestas. En 2012 lo vimos muy de frente cuando Enrique Peña Nieto se convierte en un candidato abiertamente apoyado por la televisora más importante de América Latina, que es Televisa, o en ese momento lo era, no tengo los datos ahora para decir que así sea, pero en ese momento lo era, apuntalando una construcción de un político, de un producto chatarra, que tenía la intención, pues nada más y nada menos que terminar de devorarse al país. Y ahora ya en 2018 vemos cómo los medios de comunicación se convierten en un frente completamente golpista, pero no solamente los nacionales, sino también los internacionales. Y ahí es en ese contexto que entra lo que estuvimos viendo, que además en una jugada también muy al estilo de López Obrador, maestra, antes de que salga el reportaje, el hablarlo en la tribuna de comunicación y de rendición de cuentas más importante del país, que es justamente la mañanera, habla de que viene una investigación que tuvieron que adelantar los de el New York Times, en donde se habla de que ahora también López Obrador supuestamente había recibido algún beneficio económico por parte del crimen organizado, pero no en la campaña de 2006, sino en la campaña del 2018, la campaña que gana de manera abrumadora hace ya casi 6 años. ¿Cómo ves, Mercurio, toda esta mutación de la prensa y el trabajo que está haciendo muy coordinado, verdaderamente muy coordinado? Porque ya lo que vemos ahora es que hay una coordinación, está muy pulido todo esto y entonces pues entra un medio que a nivel internacional, como fue el del 2000, como fue el reportaje de ProPublica, con uno de los más importantes periodistas del mundo, 2 veces ganador del Pulitzer, ahora uno de los medios hegemónicamente más importantes del mundo, que apuntan a la misma narrativa de que López Obrador está igualado al mismo nivel prácticamente de criminalidad que Calderón, ¿no? Que además esa es una intención también narrativa de que el presidente López Obrador está al mismo nivel de ellos. En esencia, lo que o el manejo que se está haciendo en México de esto es: López Obrador es igual de criminal que nosotros, o es peor, porque por lo menos acá no hay investigación de nuestros expresidentes de manera abierta de que recibieron algún dinero del crimen organizado. Y esa es entonces la intención. ¿Cómo ves todo lo que está sucediendo y todo lo que se ha desatado de polémica a partir de esto, y que está prácticamente a unos cuantos días, a unas cuantas horas de que inicie de manera formal la campaña presidencial? ¿Cómo lo ves? Es intervencionismo, creo que hay que decirlo directa y claramente. Lo que está sucediendo con el New York Times es un intento, como bien dices, no necesariamente del presidente, pero sí de los sectores más conservadores de Estados Unidos, por intervenir en México y ayudarle a sus pares conservadores de este lado de la frontera.
Y el New York Times se ha prestado a eso, demostrando que por más internacional y por más hegemónico que sea, como bien mencionas, no pasa de ser un pasquín inmundo. Recordemos también que fue el principal medio a través del cual se difundió y se le trató de dar un sentido de veracidad a la idea de que había armas masivas en Irak, por ejemplo, ¿no? Hablando de la historia de este medio del que estamos hablando y con quién estamos tratando. Me parece que no es disparatado decir que es el equivalente al Reforma de Estados Unidos. Tiene el alcance y tiene la importancia internacional porque pues es el Reforma del imperio, es el Reforma de Estados Unidos. Pero al final es el mecanismo a través del cual los sectores más conservadores pues han tratado de imponer una narrativa que les ha servido para orientar acciones nacionales e internacionales hacia sus propios intereses. Y eso es lo que vemos ahora de una manera además muy burda. Están aprovechando justamente este gran potencial y este gran alcance internacional que tiene el medio para, con artículos de muy poca monta, que harían avergonzar a los profesores de primer semestre de cualquier carrera de periodismo que se digne de serla, una narrativa que no tiene pies ni cabeza. No se consultaron fuentes de manera seria, no se corroboraron los dichos con pruebas de otra índole, no se hizo una investigación documental ni de gabinete como suele hacerse en este tipo de cosas como mínimo, y sin embargo se dicen toda clase de cosas con unos alcances abrumadores y que justamente se nota muy claramente cuál es el objetivo de la narrativa que ya mencionaste, pero vale la pena repetir. Están intentando equiparar a Andrés Manuel con Calderón, porque justamente con eso, en un intento desesperado del conservadurismo internacional y nacional, pretenden mermar, incidir en la elección y poder decir con mucha más claridad, Sheinbaum y la continuidad que representa Sheinbaum no representa en el fondo nada distinto a la continuidad de Calderón, lo cual es un tiro extraño, porque también medio le pegan a la herencia calderonista de Xóchitl, por más que lo niegue, pero esa es un poco la tirada, en un esfuerzo además que Ulises ya denunciaba en los programas anteriores. Es lo que les queda, y están ahora tratando de intervenir con los medios estadounidenses para tratar de apoyarse en quizá la última táctica que tienen a disposición, que es la intervención estadounidense. Hay que decirlo fuerte y claro. También creo que es fundamental posicionar los pasos siguientes. Me gusta la introducción histórica que haces. Es mi hija, perdón. Me gusta mucho la introducción histórica que haces porque nos permite recuperar algo que a mí me parece fundamental. En 2006, con todo lo que pasó con Televisa, y también en 2012, que todavía era muy intenso, ya con Peña Nieto, el tema de la candidatura hecha por medios de comunicación masiva, etcétera, se hablaba mucho de la necesidad de democratizar a los medios de comunicación. Sí. Esto se fue diluyendo, me parece que en gran medida por el impacto de las redes sociales, que de alguna manera lograron cierta democratización vía producción y demás, pero seguimos teniendo estos grandes conglomerados. Y me parece que habría que rescatar esa intención y ese objetivo, sobre todo en la medida que reconozcamos que los medios de comunicación no son empresas en el sentido tradicional. Incluso las empresas tradicionales obviamente tienen intereses, pero en democracia los medios de comunicación deberíamos entender pronto que no pueden ser consideradas empresas normales con controles tradicionales. En la medida en que tienen una incidencia muy importante en la opinión pública, sería fundamental volver a plantear algo que incluso se planteó en su momento, una ley de democratización de los medios de comunicación que nos permita tener una interacción mucho más sana en lo social y en lo político con ciertas entidades que, insisto, no pueden ser consideradas como empresas tradicionales dada la incidencia que tienen y que vemos en estos casos están completamente dispuestos y dispuestas a utilizar en el momento en el que consideran prudente incidir como lo están haciendo en este momento. No es casualidad, no es ingenuidad y me parece que nos debería servir para replantear esta coyuntura. ¿Qué clase de relación normativa incluso tendríamos que tener con estas organizaciones empresariales que tienen este nivel de incidencia? Qué interesante eso, porque fíjate que, mira, nada más como un ejemplo, cuando hablamos de medios